Nadie sabía exactamente qué dolor ocultaba Alejandro detrás de ese silencio absoluto. Era el millonario más poderoso de la ciudad, dueño de empresas que dominaban mercados enteros, pero en la sala de juntas, donde la mayoría esperaba palabras de mando o algún gesto, él no decía nada. No una palabra, ni un suspiro. Solo había un hombre serio, sentado en la cabecera de la mesa, con los ojos fijos en el vacío y la expresión dura como una roca. Durante años, sus empleados aprendieron a temer ese silencio. Decían que Alejandro no hablaba porque nadie merecía su tiempo. Otros creían que había algo más profundo, un secreto oscuro que lo mantenía encerrado en sí mismo. En las reuniones importantes, su presencia era como una sombra que paralizaba a todos. No hacía falta que dijera nada. Su sola mirada helaba el ambiente. Aquella mañana, sin embargo, todo parecía más pesado que nunca. La sala de juntas estaba llena de caras nerviosas, y nadie se atrevía a levantar la voz. El reloj marcaba las 9 en punto y Alejandro no había dicho nada desde que entró. Nadie sabía qué pensaba, qué sentía. Solo podían adivinar a través de su silencio. Entonces, entró Lucía. Ella era nueva en la empresa. Una mujer sencilla, que venía con la ilusión de empezar de nuevo, de demostrar que podía ser importante. Lucía no conocía la fama de Alejandro ni su misterioso mutismo. Para ella, era solo un jefe más, aunque un poco distante. No imaginaba que aquella reunión cambiaría su vida y la del hombre que nunca hablaba. Lucía tomó asiento al fondo de la sala, tratando de disimular su nerviosismo. Sabía que estaba frente a una figura imponente, pero también notó que algo en ese hombre era diferente. No era solo orgullo o frialdad. Había algo más, algo que no se veía, algo que parecía pesar en su alma. La reunión comenzó y la tensión se hizo más palpable. Cada uno presentó su informe, pero los ojos de todos terminaban inevitablemente en Alejandro, esperando una señal, una palabra, cualquier indicio. Pero nada llegaba. El silencio era casi insoportable. De repente, llegó el turno de Lucía. Su voz tembló un poco al hablar, pero con firmeza explicó su proyecto. Todo parecía ir bien hasta que, sin querer, mostró un error en uno de sus datos. Un error pequeño, pero en esa sala, un error podía costarle caro. Lucía sintió que todos la miraban con reproche, que el juicio era inmediato. Pero en vez de esconderse o bajar la mirada, algo dentro de ella la empujó a hacer lo inesperado. Sonrió. No era una sonrisa nerviosa o falsa, sino una sonrisa sincera, como si ese pequeño error no fuera el fin del mundo. Ese momento cambió todo. Alejandro levantó lentamente la mirada y sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, se posaron en ella. No había burla ni enfado, solo un brillo tenue de sorpresa. Por un segundo, la sala entera pareció contener la respiración. Esa sonrisa era un rayo de luz en la oscuridad que rodeaba a Alejandro. Algo invisible pero poderoso atravesó el silencio. La dureza de su rostro comenzó a suavizarse, y aunque no dijo nada, su gesto cambió. Lucía sintió que algo se movía dentro de ese hombre, algo que nadie había logrado tocar antes. Sin saberlo, había abierto una puerta que parecía sellada desde hacía años. La reunión terminó y mientras todos salían apresuradamente, Alejandro permaneció sentado, mirando fijamente el lugar donde Lucía había estado. No hablaba, pero ahora había una chispa diferente en su mirada. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Lucía no podía olvidar la mirada de Alejandro. Esa mezcla extraña entre sorpresa y algo más profundo que ella no entendía. Aunque parecía distante, ella sintió que detrás de ese hombre había una historia que nadie conocía. Y esa idea la motivaba a seguir adelante, a no rendirse. Desde el primer día, Lucía notó que no era fácil acercarse a Alejandro.
Él mantenía una distancia casi impenetrable, como si viviera en una burbuja propia. No respondía a saludos ni preguntas simples, y sus ojos evitaban cualquier contacto. Pero, a pesar de eso, Lucía no cambió su actitud. Su sonrisa, suave y constante, parecía desafiar el muro invisible que Alejandro había construido a su alrededor. Los demás en la oficina comentaban entre susurros. «¿Por qué ella no se rinde?», decían algunos. «Es imposible romper ese hielo», respondían otros. Pero Lucía tenía una razón distinta para insistir. Sentía que detrás del silencio de Alejandro había un dolor que necesitaba ser escuchado, aunque no fuera con palabras. Un día, durante el almuerzo, Lucía decidió acercarse más. Había visto a Alejandro solo en reuniones, siempre serio y aislado. Pero esa vez lo encontró en la cafetería, sentado solo en una mesa, mirando hacia la ventana. El ambiente a su alrededor parecía pesado, casi triste. Lucía sintió un impulso inesperado y se sentó frente a él sin decir nada al principio. Pasaron unos segundos en silencio, incómodos para cualquiera menos para ellos. Finalmente, Lucía rompió el hielo con una pregunta sencilla: ¿le gusta este lugar? Alejandro la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara sin miedo o sin esperar algo a cambio. Respondió con una voz baja, casi un susurro: «Nunca he prestado atención». Lucía sonrió, esa misma sonrisa que lo había desconcertado en la sala de juntas. A veces, las cosas más simples esconden lo que más necesitamos, dijo. Alejandro no contestó, pero algo en su expresión cambió. Por primera vez, parecía que quería escuchar. Los días siguientes, Lucía continuó con pequeños gestos. Saludaba con un leve buenos días cada mañana, dejaba una taza de café cerca de su escritorio, y se mostraba amable sin ser insistente. Poco a poco, Alejandro comenzó a responder con gestos mínimos. Un leve asentimiento, una mirada fugaz. En la oficina, nadie podía creer lo que veían sus ojos. El hombre que nunca hablaba ahora compartía pequeños momentos con Lucía. No eran palabras, pero era algo más fuerte. Una conexión silenciosa que nadie entendía pero todos notaban. Lucía, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Lo que quería era descubrir qué había detrás de ese hombre encerrado en su propio mundo. ¿Qué le había ocurrido para convertirse en alguien tan distante? Esa pregunta la acompañaba cada noche, haciéndola soñar con una oportunidad para romper ese muro. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, Lucía encontró algo que la dejó sin aliento. En una carpeta olvidada, había fotos antiguas de Alejandro con una mujer y un niño. La sonrisa que antes había visto en él parecía regresar en esas imágenes. Su corazón se apretó al pensar que detrás del millonario había un hombre con recuerdos, con amores y pérdidas. Al día siguiente, con cuidado, Lucía decidió tocar ese tema. Durante una reunión informal, se atrevió a decir: «Creo que todos tenemos historias que nos hacen quienes somos». Alejandro la miró fijamente, como si escuchara una verdad que llevaba años escondiendo. Nadie sabe qué sintió Alejandro en ese momento. Pero sí, un cambio comenzó a gestarse. Ya no era solo una chispa de curiosidad lo que lucía en sus ojos, sino una luz más cálida, una puerta abierta a la posibilidad de volver a confiar. Desde ese día, la distancia entre ellos comenzó a disminuir, aunque Alejandro seguía sin hablar mucho. Pero esa barrera, que parecía infranqueable, empezó a mostrar pequeñas grietas. Lucía se convirtió en una presencia constante, silenciosa pero poderosa, que le recordaba que no estaba solo. Y así, poco a poco, el hombre millonario que nunca hablaba comenzó a descubrir que, a veces, no hacen falta palabras para encontrar la compañía que el corazón anhela. El día que todo pudo cambiar para siempre llegó de forma inesperada.
La empresa se preparaba para una reunión clave, una presentación que definiría el rumbo de un proyecto millonario. Lucía había trabajado incansablemente para preparar cada detalle. Sabía que era una oportunidad para demostrar no solo su talento, sino también que podía ganarse la confianza de Alejandro, ese hombre tan reservado que parecía vivir en otra dimensión. La sala de juntas estaba llena. Los ejecutivos esperaban con ansiedad que Alejandro diera alguna señal, una palabra o una mirada que confirmara que todo iba bien. Pero, como siempre, el silencio era el protagonista. Lucía sintió un nudo en la garganta cuando fue su turno para hablar. Respiró profundo y comenzó a explicar con claridad cada punto del informe. Todo marchaba bien hasta que, sin darse cuenta, mostró un dato incorrecto en una de las diapositivas. El error era pequeño, pero en ese ambiente tan riguroso podía ser fatal. El murmullo entre los presentes se hizo más evidente, y la tensión aumentó. Lucía sintió que los ojos de todos estaban clavados en ella, especialmente los de Alejandro. El corazón le latía con fuerza, la presión era enorme. Podía sentir que ese error podía destruir no solo su presentación, sino también la imagen que había construido en esa oficina. Por un momento, todo pareció venirse abajo. El miedo a fracasar se apoderó de ella, y la sala se volvió un lugar frío y hostil. Pero entonces, sucedió algo que nadie esperaba. Lucía, en lugar de esconderse o disculparse nerviosamente, hizo algo diferente. Levantó la mirada, respiró profundo y esbozó una sonrisa auténtica, que iluminó su rostro y, por un instante, pareció romper la tensión en la sala. Los presentes se quedaron en silencio, sorprendidos por su reacción. Lucía no intentó justificar el error ni minimizarlo. Simplemente aceptó la realidad con una serenidad que desarmó cualquier crítica. Fue una demostración de humanidad y valentía que nadie pudo ignorar. Alejandro, que hasta ese momento mantenía su habitual expresión impenetrable, sintió que algo en su interior se movía. Esa sonrisa inesperada había atravesado su coraza de hielo. Por un instante, sus ojos brillaron con una mezcla de respeto y algo que parecía compasión. El silencio de Alejandro, que siempre había sido símbolo de poder y control, ahora parecía un espacio para la reflexión. Sin decir una palabra, él reconoció en esa sonrisa una fuerza que no podía negar. Lucía continuó su presentación con confianza renovada. No necesitó corregir el error de inmediato ni explicarse con excusas. Su sinceridad y esa sonrisa franca hablaron por ella. Y aunque Alejandro siguió sin pronunciar palabra, su mirada se mantuvo fija en ella, con una intensidad diferente, casi cálida. Después de la reunión, varios compañeros la felicitaron por su actitud. Decían que había demostrado más valor que muchos con años de experiencia. Pero Lucía sabía que lo más importante era la reacción de Alejandro. Aquella sonrisa que había provocado en él no era un simple gesto, era el inicio de un cambio profundo. Durante los días siguientes, Alejandro parecía menos distante. Su presencia, aunque silenciosa, se sentía menos fría. Lucía notaba cómo sus ojos la buscaban en momentos inesperados, como una leve sonrisa asomaba en sus labios cuando ella entraba en la sala. Sin embargo, Alejandro seguía sin hablar mucho. Su silencio no había desaparecido, pero ahora había algo más, una esperanza silenciosa. Lucía comprendió que ese hombre llevaba mucho tiempo luchando con sus propios fantasmas y que su silencio era una forma de protegerse. A pesar de eso, cada vez que Lucía sonreía frente a él, veía que esa barrera invisible se hacía un poco más delgada. Entendió que, a veces, no se necesita una conversación larga para comunicar lo que el corazón siente. Y así, en medio de la rutina y el trabajo, dos personas comenzaron a construir un puente invisible, una conexión que no necesitaba palabras para ser verdadera.
Lucía había descubierto que una simple sonrisa podía ser más poderosa que cualquier discurso, y Alejandro comenzaba a entender que el silencio no siempre era la única opción. El hombre que nunca hablaba empezaba a abrirse, no con palabras, sino con miradas, gestos y emociones que por fin parecían salir a la luz. Alejandro nunca había imaginado que una simple sonrisa pudiera alterar tanto su mundo interior. Pero aquella mañana, en medio de la oficina, mientras todos trabajaban bajo la presión habitual, algo cambió. Lucía entró con su habitual serenidad, y sin pronunciar palabra, le dirigió una mirada llena de comprensión. Alejandro sintió que el peso que había cargado durante años se hacía un poco más ligero. Desde hacía tiempo, Alejandro llevaba consigo un muro invisible que lo separaba de todos. No era solo el poder ni el orgullo lo que lo mantenía en silencio, sino un dolor profundo que había decidido ocultar detrás de su expresión impenetrable. Cada día en la empresa era una batalla silenciosa contra sus propios fantasmas, y aunque nadie lo sabía, esa sonrisa de Lucía comenzó a abrir una grieta en su armadura. Aquel día, en la sala de juntas, el aire estaba cargado de tensión. Los ejecutivos esperaban que Alejandro hablara, que dijera algo que guiara el rumbo de la empresa. Pero él seguía inmóvil, con los ojos fijos en la mesa, como si las palabras se le hubieran perdido para siempre. Entonces, Lucía, sin que nadie lo esperara, levantó la vista y le dirigió una sonrisa tranquila, sin prisas, como un gesto de apoyo invisible. Fue en ese instante cuando Alejandro sintió algo que hacía años no experimentaba, la curiosidad. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y por un breve segundo, el silencio se transformó en un puente. No hubo palabras, pero la conexión fue suficiente para romper el hielo que lo había encerrado durante tanto tiempo. La reunión continuó, pero la atmósfera había cambiado. Alejandro comenzó a prestar más atención a Lucía, no solo por el trabajo que ella hacía, sino por la humanidad que mostraba en cada gesto. Su sonrisa constante parecía recordarle que, detrás de la riqueza y el poder, aún quedaba espacio para sentir, para confiar. En los días que siguieron, Lucía se acercó con cuidado, respetando ese espacio que Alejandro aún mantenía. Sabía que no podía forzar nada, que el silencio de aquel hombre era una protección que necesitaba tiempo para derrumbarse. Sin embargo, con cada pequeña interacción, con cada sonrisa compartida, el muro se hacía más frágil. Una tarde, mientras revisaban juntos algunos documentos, Lucía notó que Alejandro no apartaba la mirada de una vieja fotografía en su escritorio. Era una imagen en blanco y negro, que mostraba a un hombre joven abrazando a una mujer y un niño pequeño. En ese momento, comprendió que había mucho más detrás del silencio que ella jamás había imaginado. Sin decir nada, Alejandro le permitió ver esa parte de su vida que había estado oculta. Lucía sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que, tras el millonario exitoso, había un hombre que había sufrido pérdidas profundas, heridas que aún dolían. Esa noche, Alejandro volvió a su casa con una sensación nueva. No era la tranquilidad total, ni la felicidad completa, pero sí una esperanza que no había sentido en años. La sonrisa de Lucía, esa chispa de luz en su oscuridad, había despertado en él un deseo olvidado, volver a abrirse, a confiar. Al día siguiente, en la oficina, la distancia entre ellos parecía menor. Ya no había esa rigidez tan marcada, sino una suavidad en la forma en que Alejandro respondía, aunque fuera con gestos mínimos. Lucía comprendió que estaba ganando terreno, que su presencia constante estaba ayudando a sanar esas heridas profundas. Pero Alejandro seguía sin hablar mucho. Sus palabras eran escasas y sus silencios largos, pero cada vez que Lucía sonreía frente a él, era como si le dijera sin palabras, no estás solo. En el fondo, ambos sabían que el camino sería largo y difícil, pero esa sonrisa compartida era un primer paso hacia la esperanza. La esperanza de que,
Incluso el hombre más callado y cerrado puede encontrar, en una mirada, la fuerza para cambiar su vida. Alejandro había pasado años encerrado en su mundo, rodeado de riquezas, pero vacío de palabras y afectos. Nadie conocía el motivo real de su silencio, ni las cicatrices que llevaba ocultas bajo su traje impecable. Pero Lucía, con su sonrisa constante y su paciencia infinita, estaba empezando a cambiar ese muro de indiferencia que lo separaba de todos. Una tarde, la oficina estaba casi vacía. Lucía decidió aprovechar ese momento para hablar con Alejandro. No buscaba forzar una conversación, solo quería estar cerca, hacerle saber que no estaba solo. Se sentó a su lado sin decir nada y esperó a que él rompiera el silencio. Pero Alejandro seguía mirando al frente, inmóvil. Entonces, algo inesperado ocurrió. Alejandro giró lentamente su rostro y la miró directamente a los ojos. No habló, pero en esa mirada había una mezcla de miedo y esperanza, de tristeza y deseo de cambio. Lucía le devolvió la mirada con ternura, sonriendo suavemente. Era la primera vez que sentía que realmente lo estaba viendo. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños gestos. Una taza de café dejada junto a su escritorio, un saludo al pasar, una palabra amable en el momento justo. Lucía entendía que no podía pedirle más. Sabía que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Alejandro comenzó a hablar más, pero no con palabras. Sus gestos, sus miradas, sus silencios compartidos con Lucía decían mucho más que cualquier discurso. Había encontrado en ella una compañía que no necesitaba palabras para entenderse. Pero la verdadera prueba llegó cuando una crisis inesperada golpeó a la empresa. Un proyecto clave estaba en peligro y todos esperaban que Alejandro tomara el mando, que hablara y guiara con autoridad. La presión era enorme, y por un momento, Alejandro pareció retroceder a su antiguo silencio. Lucía, sin embargo, no lo dejó solo. Se acercó a él y le habló con suavidad, recordándole que no tenía que hacerlo todo solo, que estaba ahí para apoyarlo. Alejandro la miró, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus palabras y su presencia lo confortaran. La reunión decisiva comenzó. Alejandro entró en la sala con paso firme, aunque el silencio aún pesaba en sus labios. Pero esta vez, no estaba solo. Lucía estaba a su lado, y esa presencia lo fortalecía. Durante la presentación, Alejandro habló con voz baja pero clara. No muchas palabras, pero las suficientes para marcar la diferencia. Explicó los puntos clave, reconoció errores y propuso soluciones. Su equipo lo escuchaba atento, sorprendidos por esa nueva faceta. Al terminar, un aplauso suave llenó la sala. No era solo por el éxito del proyecto, sino por el hombre que Alejandro comenzaba a ser. Un líder que no necesitaba esconderse detrás del silencio para mostrar su fuerza. Esa noche, mientras Lucía recogía sus cosas, Alejandro se acercó y le dijo, por primera vez, un simple gracias. No necesitaba más para que ella supiera que ese pequeño gesto era un enorme paso. Desde entonces, la relación entre ellos creció, basada en respeto, confianza y una comunicación silenciosa pero profunda. Lucía había logrado lo que nadie más: abrir el corazón del hombre que nunca hablaba. Y aunque el camino aún era largo, ambos sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Porque a veces, una sonrisa sincera es el primer paso para cambiar una vida para siempre. Alejandro nunca imaginó que una simple sonrisa podría desatar en él sentimientos tan profundos y contradictorios. Aquella transformación silenciosa que vivía día tras día junto a Lucía lo sorprendía a cada instante. Ya no era solo el hombre frío y distante que nadie se atrevía a confrontar. Poco a poco, estaba empezando a mostrar una faceta desconocida. La vulnerabilidad de quien ha sufrido pero que, aún así, desea volver a confiar. En la oficina,
La rutina parecía fluir con un ritmo distinto. Las miradas entre Alejandro y Lucía se habían convertido en mensajes sin palabras, complicidades que rompían la monotonía de un ambiente cargado de tensión. Él seguía sin hablar mucho, pero su silencio ya no era un muro, sino un puente hacia alguien que, con paciencia y ternura, lo ayudaba a sanar. Una tarde, mientras revisaban un informe importante, Alejandro se detuvo en una página y, por primera vez, rompió el silencio con una pregunta sencilla: ¿crees que todo esto tiene sentido? La voz era apenas un susurro, pero para Lucía fue como escuchar una melodía después de años de silencio. Ella sonrió y respondió con sinceridad: sí, Alejandro. Todo tiene sentido cuando hay alguien dispuesto a luchar por ello. Sus palabras no eran un cliché, sino una verdad que nacía del corazón. A partir de ese momento, algo cambió. Alejandro comenzó a compartir más que miradas y silencios. Sus gestos se hicieron más expresivos, su presencia más cálida. Lucía supo que estaba atravesando la barrera más difícil, la de la confianza. Pero ese proceso no fue fácil. Los fantasmas del pasado aparecían en sus ojos en momentos inesperados, y su silencio volvía a hacerse pesado. Lucía aprendió a reconocer esas señales y a responder con paciencia, sin presionarlo ni exigir respuestas. Sabía que el amor y la comprensión no siempre vienen en forma de palabras, sino en la forma de estar presentes cuando el otro más lo necesita. Una noche, Alejandro le confesó, sin palabras, el verdadero motivo de su silencio, una pérdida que había marcado su vida para siempre. Lucía lo entendió sin que él tuviera que explicarlo. En ese instante, el vínculo entre ellos se fortaleció más allá de lo imaginable. El hombre millonario que nunca hablaba estaba empezando a hablar con su mirada, con sus gestos, con esa sonrisa que Lucía había logrado sacar de él. Ella se convirtió en su refugio, en la luz que disipaba sus sombras. En el trabajo, la relación entre ambos se convirtió en un ejemplo silencioso para todos. Los compañeros empezaron a notar que Alejandro ya no era solo el jefe inaccesible, sino un hombre que estaba aprendiendo a abrir su corazón. Lucía, con su humildad y ternura, era la responsable de esa transformación. Sin embargo, no todo era fácil. La fama de Alejandro y su posición generaban envidias y rumores que intentaban poner en peligro esa frágil confianza. Pero juntos, supieron enfrentar esos obstáculos, apoyándose en esa conexión que había nacido sin palabras pero con mucho significado. Cada día que pasaba, la sonrisa de Lucía era el antídoto contra la soledad que Alejandro había llevado por tanto tiempo. Y aunque las palabras aún eran escasas, su relación se fortalecía en un lenguaje que solo ellos entendían. La vida les enseñaba que a veces el silencio es más elocuente que cualquier discurso, y que una mirada puede decir más que 1000 palabras. Y así, en ese espacio entre el silencio y la sonrisa, Alejandro y Lucía comenzaron a escribir una historia que cambiaría para siempre sus vidas. Alejandro sentía que su mundo, tan lleno de certezas y rigidez, empezaba a cambiar gracias a Lucía. Esa mujer con una sonrisa suave que no solo iluminaba la oficina, sino también su vida interior. Aunque él seguía hablando poco, algo profundo se movía en su corazón, una transformación silenciosa que nadie más podía entender. Era como si, poco a poco, se hubiera dado permiso para sentir otra vez. Una mañana, mientras revisaban juntos un informe importante, Lucía notó que Alejandro parecía distraído. No era la típica concentración fría que mostraba siempre, sino una mezcla de nostalgia y melancolía. Sin decir nada, decidió acompañarlo en silencio, dejando que su sola presencia fuera un consuelo. Alejandro tomó un respiro profundo y finalmente habló. No con palabras, sino con una pregunta que Lucía entendió perfectamente. ¿Crees que es posible comenzar de nuevo, aunque todo parezca perdido? La voz de Alejandro era suave, vulnerable,
y revelaba más de lo que él quería mostrar. Lucía sonrió y respondió con sinceridad: sí, siempre es posible, mientras haya alguien dispuesto a intentarlo contigo. Esa respuesta fue como un bálsamo para Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejar caer las barreras y abrirse sin miedo. Los días siguientes trajeron pequeños momentos que para otros podrían parecer insignificantes, pero para ellos eran avances gigantescos. Un roce de manos al entregar un documento, una mirada que duraba un segundo más de lo habitual, una sonrisa compartida en medio de la rutina. Todo eso iba tejiendo una red invisible que los acercaba más allá del trabajo. Sin embargo, no todo era fácil. Alejandro todavía luchaba contra sus propios demonios, los recuerdos que lo mantenían en silencio. Había noches en las que regresaba a casa con el corazón pesado, y Lucía no podía hacer mucho, excepto estar allí, esperando pacientemente a que él quisiera hablar. Una tarde, mientras caminaban juntos después de una reunión, Alejandro se detuvo y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Sin palabras, sacó un pequeño objeto de su bolsillo, una medalla antigua, gastada por el tiempo. Lucía entendió que ese era un símbolo de su pasado, un recuerdo que lo había marcado para siempre. Ella tomó la medalla con cuidado y le susurró: no tienes que cargar con eso solo. Alejandro asintió lentamente, y en ese gesto silencioso estaba el inicio de una sanación profunda. La relación entre ellos comenzó a crecer más allá de las paredes de la oficina. Compartían conversaciones largas, no siempre con palabras, sino con gestos, miradas y silencios llenos de significado. Lucía había descubierto que el amor también puede ser paciente, discreto y sutil. Un día, Alejandro decidió invitar a Lucía a cenar fuera del trabajo. Era un paso pequeño, pero para él era un mundo nuevo. Durante esa cena, entre risas tímidas y miradas sinceras, Alejandro habló más que nunca. Contó fragmentos de su vida, de sus miedos, de sus sueños olvidados. Lucía escuchó con atención, sin juzgar, sin apresurar. Sabía que aquel hombre estaba entregándose poco a poco, y eso era lo más valioso que podía recibir. En esa noche especial, Alejandro entendió que no estaba solo, que había encontrado en Lucía una compañera que no solo le ofrecía una sonrisa, sino un refugio para su alma herida. La transformación de Alejandro seguía siendo lenta, pero imparable. El hombre que nunca hablaba ahora empezaba a construir un futuro donde las palabras y los sentimientos tenían un lugar. Y en medio de esa nueva realidad, ambos sabían que su historia apenas comenzaba, pero que juntos podían enfrentar cualquier cosa, porque habían descubierto el poder de una sonrisa y el valor del silencio compartido. Alejandro había recorrido un largo camino desde aquel hombre solitario y silencioso que nadie se atrevía a enfrentar. Ahora, gracias a Lucía y a esa sonrisa que un día le cambió la vida, estaba aprendiendo a abrir su corazón. No era un cambio inmediato ni fácil, pero cada pequeño paso era una victoria que lo acercaba más a la felicidad que tanto había buscado sin saberlo. Una mañana fría de otoño, la oficina se llenó de una energía diferente. Alejandro entró con una expresión distinta, más relajada y hasta con una leve sonrisa en sus labios. Lucía lo miró sorprendida y correspondió con una sonrisa cálida. Sabía que ese día sería especial. Durante la reunión más importante del año, Alejandro sorprendió a todos. No solo habló con claridad y decisión, sino que también mostró emociones que nadie había visto antes. Compartió sus ideas y escuchó con atención a los demás, demostrando una apertura que hacía tiempo parecía imposible. Al finalizar, mientras los aplausos llenaban la sala, Alejandro buscó con la mirada a Lucía. Sus ojos se encontraron y en ese instante, no hicieron falta palabras. Fue una confirmación silenciosa de que todo lo vivido, todo el esfuerzo, había valido la pena. Pasaron los meses y la relación entre ellos creció,
fortalecida por la confianza y el cariño que habían cultivado. Alejandro aprendió que hablar no era una debilidad, sino una forma de sanar y conectar. Y Lucía descubrió que su sonrisa tenía el poder de transformar vidas. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano a la oficina, Alejandro se detuvo y tomó la mano de Lucía con delicadeza. «Gracias», dijo con voz firme, «por enseñarme que no necesito esconderme detrás del silencio para ser fuerte». Lucía lo miró con ternura y respondió, «Gracias a ti, por permitirme ser parte de tu vida». Esa noche, Alejandro organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a sus amigos más cercanos y a algunos colegas. Fue la primera vez que se mostraba tan abierto y relajado en público. Lucía estaba a su lado, orgullosa y feliz. En ese ambiente cálido y lleno de risas, Alejandro contó parte de su historia, habló de sus miedos y de cómo una sonrisa había cambiado todo. Los presentes quedaron impresionados, no solo por su éxito empresarial, sino por la transformación personal que había vivido. La vida les enseñó que, a veces, el mayor poder no está en las palabras, sino en la sinceridad de un gesto. Que detrás de la fortaleza aparente, todos llevamos heridas que necesitan amor y paciencia para sanar. Y así, Alejandro y Lucía siguieron adelante, construyendo una historia basada en la comprensión y el apoyo mutuo. Una historia que comenzó con una sonrisa tímida y silenciosa, y que ahora brillaba con la luz de un amor verdadero. Porque al final, no importa cuán callado sea un hombre millonario, siempre puede encontrar la fuerza para cambiar cuando alguien decide sonreírle frente a él.